Dori. Buenos días, doctor presente. Gracias. Verónica Contreras. Buenos días, doctor presente. Alejandro Contreras. Presente, doctor, buenos días. Luis Coronel. Buenos días, doctor presente. Cecilia Crespo. Buen día, doctor presente. Buen día. Abigail Cruz. Apenas se escucha, pero está bien. José Cruz Buenos días, doctor presente. y Valeria Cuba. Buen día, doctor presente. Gracias. A ver, vamos a irnos al grupo D. En el grupo D, María José Guzmán. Buen día, doctor presente. Buen día. Roy Herrera. Presente. Carla Huanca. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Joana Hachacoyo. Buenos días, doctor presente. Buen día. Brenda Jiménez. Buenos días, doctor presente. Buen día. Eric Juárez. Buenos días, doctor presente. Noel Leguizamón. Buenos días, doctor presente. Emily Loaiza. Presente, doctor, buenos días. Britney Lovera. Buenos días, doctor presente. Naida Macías. Presente, doctor. Paola Mamani. Buenos días, doctor presente. Cristian Mamani. Buenos días, doctor presente. Buen día, buen día. Daniela Mamani. Valquiria Melgar. Presente, doctor. Edwin Morales. Presente, doctor. Carola Nicolás. Buenos días, doctor presente. Carola Nina. Presente, doctor. Yesenia Nina. Presente, doctor. María Nogales. Presente, doctor. Jazz Oporto. Presente, doctor, buen día. Buen día. Diego Ortuño. Presente, doctor, buen día. Buen día. María José Panoso. Presente, doctor, buenos días. Y Jessica Pardo. Presente, doctor. ¿Alguien llegó tarde? Doctor, buenos días. Gabriela Canaviri de Grupo B, por favor. Ya me estaba extrañando. Y del grupo D, Daniela Mamani. No hay todavía. Bien. A ver, vamos a elegir quién va a exponer ahora. Estaríamos con el grupo de Carola Nina. A ver, quién está presente. Carola, ¿quién está en tu grupo o quién tiene la presentación? Aló, Carola. Sí, doctor. Un momento, por favor. Estoy buscando el documento. Ah, ¿tú tienes el documento o alguno de tus compañeros? Mis compañeros. Eh, Justo en... ¿Quién va a compartir? Que me diga, seguramente va a pedir autorización. Sí, Edwin Morales, doctor. Ya. Edwin Morales, ¿ya estás conectando? Un ratito, doctor. Estoy buscando.
no encuentran siempre. Sí, sí, está aquí. Ya estás con la autorización, puedes compartir. Ya, ya, doctor. Ya se observa, le aumentas un poquito de tamaño nada más. Aunque yo lo leo bien, pero no sé si tus compañeros verán. Ahí sería bueno. Correcto, mucho mejor. Pues vamos a ver la segunda parte, ¿no? Lo que es el modelo SAPSI y los 4 componentes que teníamos que observar. Carpeta familiar, visita domiciliaria, salud comunitaria y medicina tradicional, ¿no? A ver, ¿quién va a exponer? Adelante. Bueno, ya, yo lo voy a presentar. Adelante, Di. Bueno, la segunda parte de modelo SASFI, aquí hemos empezado con un pequeño, eh, bueno, hemos definido el concepto de carpeta familiar. La carpeta familiar es el instrumento técnico, operativo, legal y fundamental dentro del modelo de salud familiar comunitaria integral SASFI en Bolivia. Su objetivo primordial va a ser captar y organizar la información sociodemográfica y de la salud de las familias para realizar el seguimiento integral de de su estado de salud y sus determinantes sociales que le afectan. La importancia de la identificación del riesgo es lo que hemos elegido para desglosar. Riesgo biológico, ok. La importancia de la identificación de riesgos biológicos, bueno, uno es la priorización de la atención. El sistema de salud tiene recursos limitados como personal, tiempo, insumos y la identificación de riesgo biológico como desnutrición en niños, embarazos de alto riesgo, pacientes con tuberculosis o enfermedades crónicas, nos va a permitir a nosotros como equipo de salud aplicar el principio de equidad para atender a los pacientes, ¿no? Ujú. Otro sería la ruptura de la cadena de transmisión en el contexto de enfermedades infectocontagiosas como chagas, malarias, chagas, malarias, tuberculosis. Identificar el riesgo biológico en un miembro de la familia nos va a permitir a nosotros realizar el estudio de contactos y poder cortarlo, ¿no? Vamos a tener luego la prevención de la mortalidad previsible. Muchos de los riesgos biológicos en el modelo boliviano van a ser prevenibles o tratables si se detectan a tiempo. En eso tenemos como el control prenatal, donde vamos a identificar un riesgo biológico obstétrico en la comunidad que permite referir al paciente de manera oportuna a un segundo o tercer nivel antes de que ocurra una complicación. En el ciclo de vida vamos a tener el esquema de vacunación y el captar sintomáticos respiratorios antes de que se conviertan en brotes comunitarios. Y luego bueno, vamos a tener el análisis de interacción biológica y biológica entorno, que en el modelo SASI, bueno, va a vincular el riesgo biológico con con los determinantes sociales. Esto, bueno, aquí lo hemos puesto como un ejemplo para que se entienda mejor. Identificar precozmente a un niño con parásitos, este va a ser el riesgo biológico.
no suele ser muy efectivo a largo plazo si no se pone en evidencia simultáneamente la falta de agua potable o eliminación de excretas, que sería el riesgo ambiental. Riesgo ambiental. Exacto, en la carpeta familiar. La importancia va a radicar en que el médico no solamente va a recetar antiparasitarios para erradicar el problema, sino también tiene que gestionar con la comunidad y el municipio una mejora en el saneamiento básico para que este problema, bueno, se corte, ¿no? Como la cadena biológica que vimos anteriormente. Luego vamos a tener la base para el análisis de de situación de salud. Los riesgos biológicos individuales se van a agregar de forma en el perfil epidemiológico local de esa comunidad. Bueno, esto nos dice que esta información va a ser útil para que las mesas municipales y los consejos sociales comunitarios tomen decisiones basadas en evidencia real, permitiendo que la planificación sea verdaderamente participativa y territorializada, es decir, de ese lugar. Ya, a partir de los riesgos biológicos se puede conocer el perfil epidemiológico también de tu población. De acuerdo, muy bien. Bueno, en salud familiar y visita domiciliaria hemos seleccionado lo que es la hipertensión arterial. Ya. Bueno, como ejemplo lo hemos puesto que las acciones que se realiza durante la visita, vamos a tener, bueno, esos aspectos que sería el control de la presión y estado clínico. En este punto vamos a tomar la presión arterial del paciente mientras que éste esté en reposo y se anotan los resultados en la carpeta familiar para dar seguimiento a los mismos. También se va a preguntar sobre síntomas como dolores de cabeza o zumbidos para identificar posibles descompensaciones, ¿no? Esto ya utilizando signos semiológicos. Vamos a tener la revisión del tratamiento y en ese se va a revisar físicamente el botiquín o las cajas de medicamentos que van a tener en cuenta los pacientes, ¿no? Para asegurarse que estén tomando las dosis indicadas y que no han dejado el tratamiento. De igual forma, se van a dar consejos sobre la dieta. En este caso, va a conversar con la persona que los alimentos que vayan a consumir estén reducidos en sal, en grasas, y se va a sugerir unas alternativas de alimentos naturales en lugar de lo que serían los productos procesados. Después tenemos la detección de riesgos en familiares. La visita también va a servirnos para identificar si hay otros familiares en la familia que van a tener factores de riesgo, como una falta de actividad física o sobrepeso, ofreciendo una educación preventiva. Vamos a tener luego planificación de seguimiento. En este caso vamos a coordinar con la familia la siguiente fecha para la visita o asistencia al centro de salud para que tengan sus controles y así vamos a fortalecer el vínculo entre comunidad y el servicio de salud. Bien, yo solamente les agregaría la detección de signos de riesgo, ¿no? Para ver, de prevenir complicaciones de la hipertensión, ¿no? Por ejemplo, retinopatía hipertensiva, por ejemplo. Entonces habrá que programar también alguna vez un control con oftalmología para que puedan hacerle un fondo de ojo, por ejemplo, ¿sí? Está bien, doctor. Qué otro elemento más podría ser ahí? Aparte de la retinopatía, tal vez ver un poquito de función renal también con algún examen, Nefropatía. ¿no? ¿Ya? Para la nefropatía hipertensiva también, ¿no? Sí, doctor. Lo vamos a Nada mirar. más que eso. Ok, Está bien. vamos con salud comunitaria. Bueno, en salud comunitaria, lo que pusimos, bueno, en la pregunta uno, respondiendo, es ¿qué conoces sobre las estrategias de actual aplicación por parte de nuestro Ministerio de Salud? Pusimos programa Mi Salud, Bono Juan Azurduy de Padilla y Residencia SASFI. En el programa Mi Salud, esta va a ser una estrategia de atención primaria que busca acercar los servicios de salud a la población mediante un enfoque preventivo, familiar y comunitario. Este tiene objetivo garantizar el acceso universal a servicios de salud, especialmente en poblaciones vulnerables a través de la atención médica. Pasando a lo que sería el bono
Juana Zurduy de Padilla. Esta va a ser una política de incentivo económico destinada a reducir la mortalidad materna e infantil en Bolivia. Ese tiene objetivo fomentar el uso de servicios de salud durante el embarazo, parto y etapa postnatal, así como el control integral de los niños menores de 2 años. En cuanto a la población beneficiaria, en este caso vamos a tener las mujeres embarazadas, madres en etapa posparto, niños y niñas menores de 2 años, y como características principales vamos a tener que consiste en la entrega de incentivos económicos, es decir, dinero, condicionados al cumplimiento de los controles de salud. Va a buscar promover el parto institucional y controles médicos periódicos. La acción que va a incentivar van a ser, bueno, aquí reanudando un poco, va a ser controles prenatales mínimos establecidos por la norma, atención de parte de un establecimiento de salud, controles postnatales, controles de crecimiento en el desarrollo del niño, esquema de vacunación completo. La importancia de de este aspecto vamos a tener que va a contribuir y a aumentar la asistencia y servicios básicos, mejorando la vigilancia del embarazo y del desarrollo infantil. Esto va a disminuir el riesgo de complicaciones tanto materias como neonatales, favoreciendo la equidad, ya que va a beneficiar principalmente a las poblaciones de bajos recursos. Bueno, voy a terminar esta parte que me salté acá. Programa Mi Salud va a tener como características principales, bueno, se va a basar en la atención domiciliaria, donde los médicos y el personal de salud van a visitar las familias en sus hogares. Va a aplicar el enfoque biopsicosocial, considerando no solamente la enfermedad, sino también los factores sociales, culturales y económicos. Va a trabajar con carpetas familiares que permiten identificar riesgos y necesidades de salud. Las acciones que van a realizar van a ser visitas domiciliarias periódicas, identificación de factores de riesgo como enfermedades como de desnutrición, enfermedades crónicas y embarazo. Van a realizar promoción de hábitos saludables con la alimentación, higiene y esquemas de vacunación. Detección temprana de enfermedades, referencia de pacientes al sistema de salud cuando sea necesario. La importancia de este aspecto, vamos a ver que fortalece el primer nivel de atención, reduce barreras de acceso. En este vamos a ver barreras económicas, geográficas y culturales, permitiendo una relación más cercana entre el equipo de salud y la comunidad. Bueno, por último, las residencias del SASFI. Esta va a ser una estrategia de formación de recursos humanos en salud con enfoque comunitario orientada a fortalecer el sistema público. Como objetivo va a tener formar médicos especialistas en salud, familiar, comunitaria e intercultural. Estos tienen que ser capaces de responder a las necesidades reales de la población boliviana. En características principales vamos a tener la formación con enfoque en atención primaria de salud. Tienen que incluir componentes clínicos, sociales, culturales e interculturales. Estos se van a desarrollar principalmente en el primer nivel de atención. Bueno, las áreas de formación que vamos a ver van a ser promoción y prevención en salud, atención integral del individuo, familia y la comunidad. Va a haber una interacción con medicina tradicional y prácticas interculturales. Gestión en salud comunitaria. Las acciones que vas a realizar este aspecto, vamos a ver que la atención médica en centros de salud, visitas domiciliarias, participación en programas comunitarios, educación en salud a la población, elaboración de diagnósticos comunitarios. Bueno, la importancia que vamos a ver va a ser mejorar la disponibilidad de médicos en áreas rurales y periurbanas, fortalecimiento del modelo SASFI en la práctica. Va a promover una atención más humana, integral y culturalmente más adecuada. Va a contribuir a disminuir la brecha entre población y servicios de salud. Bueno, en la pregunta 2, que va a ser qué cosas buenas y qué cosas malas pueden mencionar sobre estas estrategias. Hicimos un cuadro comparativo.
En cuanto a los aspectos positivos, vamos a tener la accesibilidad, pusimos acercan los servicios de salud a las poblaciones rurales y periurbanas. Enfoque preventivo, priorizan promoción y prevención, no solamente curación. Participación comunitaria, la población se involucra en su propia salud. Reducción de desigualdades, se benefician a grupos vulnerables. Enfoque intercultural, respeta prácticas y visiones locales. Incentivos efectivos como el bono Juan Azurdí aumentan controles médicos. En cuanto a los aspectos negativos, pusimos que, bueno, hay limitaciones de recursos, como vimos al inicio, hay una falta de insumos, medicamentos y personal. Cobertura irregular, algunas de las zonas aún no reciben atención constante. Problemas de continuidad, vamos a ver cambios políticos que afectan la sostenibilidad al sistema. Débil seguimiento, no siempre se da continuidad a pacientes detectados. Sobrecarga del personal, esto especialmente en el primer nivel. Falta de infraestructura adecuada, los centros de salud, bueno, hay insuficientes centros de salud o están mal equipados. De acuerdo. Bueno, en ¿Qué la tercera, sugiere? bueno, en la tercera pregunta, el grupo sugeriría mantener esas estrategias o proponer alguna otra nueva. Como grupo, nosotros hemos sugerido mantener y fortalecer lo que serían las estrategias actuales, ya que van a ser pilares que garanticen el derecho a la salud en Bolivia. Mantenerlas, ya que el programa es vital porque elimina las barreras geográficas, como mencionamos antes, mediante la atención domiciliaria, llegando directamente donde el paciente vive. Mientras que el bono Juan Azurduy se consolida como una herramienta clave de incentivo que asegura el control prenatal e infantil, reduciendo drásticamente la morbimortalidad materno-infantil. Sumado que a las residencias ASFI resulta indispensable formar especialistas en un enfoque comunitario, quienes representan el motor principal del primer nivel de atención en el país. Bueno, sin embargo, hemos propuesto una serie de mejoras para modernizar el sistema. Uno sería la transformación digital. En este aspecto sería implementar un sistema digital que permita que los datos captados por el médico de mi salud en el hogar se actualicen automáticamente en el hospital más cercano. Esto aseguraría lo que sería la continuidad del tratamiento y evitaría la pérdida de información clínica. Otro también sería integración intercultural con base científica. En este caso este va a consistir en fortalecer la integración con la medicina tradicional, respetando la cultura local, es decir, de la comunidad. Pero esto siempre bajo supervisión científica que garantice la seguridad del paciente. Fortalecimiento del talento humano y comunitario. Bueno, aquí vamos a tener dos. Uno que sería la educación comunitaria permanente, estos realizando charlas continuas sobre la higiene, nutrición y enfermedades prevalentes de cada zona. Y el otro sería capacitación a promotores de salud. Esto para brindar mejores herramientas técnicas en prevención, educación sanitaria y detección precoz de las enfermedades. Bueno, vamos a tener también lo que sería la optimización de la cobertura rural. Este va a basarse en incrementar la presencia en áreas rurales, más brigadas móviles y una logística mejorada para asegurar que ningún hogar se quede fuera de este sistema. Bien, ahí te puedo hacer algunas complementaciones también, ¿no? Que cuando ustedes quieren una optimización de la cobertura rural, vamos a entrar en conflictos con la sostenibilidad. Movilizar equipos móviles al área rural siempre es caro, no es sostenible. Puedes trabajar unos años si quieres con la actividad de atención itinerante, pero no es una actividad o no es una estrategia muy sostenible, ¿ya? Necesitas vehículo, necesitas combustible, necesitas recurso humano para movilizarlo, necesitas insumos para hacerlo
y además que no siempre vas a volver a llegar a la comunidad con con la frecuencia que uno esperaría, ¿no? A veces visitas una comunidad una vez al año y punto, no puedes hacer más. Con lo que pasa con mi salud, hoy en día, para información de ustedes, se ha implementado y lo hemos visto también en la caracterización de establecimientos de primer nivel, que ahora se habla del consultorio vecinal. Y el consultorio vecinal tiene un médico Mi Salud designado. Lamentablemente, toda esta coordinación con municipios se ha hecho directamente desde el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, Quillacollo, por ejemplo, tiene más de 50 consultorios vecinales, Punata tiene consultorios vecinales cerca de 30, Sacaba tiene algunos consultorios vecinales, pero son los únicos municipios en los que se habla de consultorio vecinal. Y el consultorio vecinal se concibe como un espacio de atención, pero en el que el personal debería depender del centro de salud. ¿Ya? Y el centro de salud, con ese médico Mi Salud, ir atendiendo uno o varios consultorios vecinales con atenciones, digamos, periódicas, ¿no? Cada lunes me voy a tal barrio, cada martes me voy a otro barrio, cada jueves me voy a otro barrio, etcétera. En Sucre le llaman médico barrial. En Cochabamba se ha instaurado como consultorio vecinal. Y la atención se hace en algún ambiente que la comunidad provee, porque no se construye un consultorio vecinal. Se adapta a un espacio que la comunidad nos proporciona y que se va a utilizar para la atención de pacientes. Pero esa falta de coordinación, esa falta de dependencia directa del centro de salud ha hecho que en muchos casos se discuta su continuidad. ¿Por qué? Porque ese personal que está trabajando en el consultorio médico vecinal, generalmente es un médico, Mi Salud y un auxiliar de enfermería, pueden estar siendo necesitados en un centro de salud integral de 24 horas o en un centro de salud con internación transitoria. Y no así estar todo el tiempo en el consultorio vecinal. Entonces, hay que discutir mucho todavía acerca de esa posibilidad, porque los médicos Mi Salud han estado trabajando tanto en atención itinerante como en consultorios vecinales. Pero reitero, ¿no? que nunca ha habido una coordinación con los sedes, sino ha sido una negociación directa entre alcaldes y Ministerio de Salud, ¿no? El ministerio les ha ido asignando algunos ítems de Mi Salud, pero exclusivamente en consultorio vecinal. Mm. Hemos Está- evidenciado con el Ministerio de Salud, hemos hecho una supervisión conjunta de todo el personal Mi Salud, Bono y SAPSI, más o menos hace unas 2 semanas atrás o 3, y hemos visto que sí están atendiendo consultas en los centros de salud ahora, cumplen ciertos días, de lunes a miércoles, por ejemplo, cumplen con atención en servicio y jueves y viernes hacen atención de visita domiciliaria. ¿Sí? Eh, Sin embargo, en esta supervisión de recurso humano que se ha hecho con el ministerio se han evidenciado algunas situaciones anómalas, ¿no? Por ejemplo, más de la mitad del personal no tiene la documentación mínima que se exige para su contratación y hasta está corriendo el riesgo de ser despedida por eso. Incluso hemos llegado a ver que hay designado una persona en un supuesto consultorio vecinal en el municipio del Cercado, cuando sabemos que en el municipio del Cercado no se han implementado consultorios vecinales. ¿Ya? Incluso nos han dado el nombre del médico, el nombre del supuesto barrio 23 de marzo, se ha ido a buscar al barrio, se ha ido a buscar al jefe de área del centro de salud respectivo y nadie ha sabido dar razón de ese personal, ¿no? Entonces, como un personal con ítem fantasma, ¿no?
O sea, nadie sabe dónde está, pero alguien está cobrando un sueldo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y con lo de las residencias SAPSI, ojo también, porque si bien, como ustedes dicen con mucha pertinencia de que es una estrategia de formación de recursos humanos, SAPSI ha quedado muy relegado debido a que Mi Salud ha sido conformado casi exclusivamente con profesionales formados en Cuba y en Venezuela. Gente que ha ido becada de Bolivia a Cuba o a Venezuela y ha sido formada, por ejemplo, en el ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina, y en Venezuela también se ha generado una especie de ELAM propio, pero con un perfil profesional muy orientado a la promoción de la salud y no tanto a la asistencia clínica. ¿Ya? Cuando en la residencia de medicina familiar, por ejemplo, los mismos residentes hacen consulta en los policlínicos y hacen una rotación de un año en el hospital por las diferentes especialidades de un hospital, ¿no? Entonces, en la residencia de medicina familiar oficial se da más énfasis a la atención médica ambulatoria o asistencial, si ustedes quieren. En cambio, en las residencias APSI se ha dado mucho perfil a la parte comunitaria, a la parte de trabajar con las autoridades, proyectos integrales y cosas así. Entonces, esa situación es lo que hay que ahora recalcar, ¿no? Ya no hay muchos interesados en la formación de SAPSI y la oferta en la residencia médica también ha caído, ¿no? Creo que en esta gestión apenas se han ofertado 3 o 4 plazas para SAPSI, ¿no? Es como que fuera una residencia que ya está muy debilitada y en vías de extinción, ¿no? Si no hay más postulantes, obviamente el ministerio puede tomar la decisión de asignar esos ítems a médicos formados en Cuba o en Venezuela otra vez. Esas aclaraciones les quiero hacer para que ustedes tengan también dominio al respecto, porque tal vez alguno de ustedes pueda animarse al año o después de egresar en postularse a las residencias SAPSI. Es parte de la oferta que hay en todo el país también, ¿ya? Y a diferencia de las especialidades, las otras especialidades clínicas y quirúrgicas, los residentes SAPSI reciben el salario completo. En cambio, el resto de los residentes de áreas clínicas y quirúrgicas solo reciben medio sueldo, ¿ya? Como beca durante los 3 años de residencia, ¿no? Entonces, eso hacía, por ejemplo, que en los primeros años del SAPSI, de las residencias SAPSI, hayan muchos postulantes porque era como pensar en que entro al SAPSI, yo sé que me van a mandar a una área rural alejada, pero voy a tener 3 años de sueldo completo. Entonces, muchos se animaban más por ese sentido, ¿no? De poder contar con un salario seguro, además salario completo, por 3 años seguidos que dura la residencia médica, ¿no? Esas aclaraciones simplemente para todos los del curso, ¿no? Vamos con salud comunitaria intercultural. Está bien, doctor. Bueno, en la salud comunitaria, bueno, pusimos que, bueno, respondiendo a la pregunta, la medicina tradicional naturista y homeopática es útil y recomendada. Pusimos que desde nuestro punto de vista, la medicina tradicional suele ser útil, especialmente en comunidades donde forma parte de de su cultura y las costumbres locales. Y bueno, esto también viendo que muchas personas confían en ella. Entonces, esto va a facilitar que se acerquen más al cuidado de su salud. Bueno, aún así debemos ver que esta no debe reemplazar a la medicina convencional, sobre todo en enfermedades graves, sino más debería ser un complementario de la medicina. Bueno, también hay que ver que no todas las medicinas tradicionales van a tener respaldo científico.
y en algunos casos podrían retrasar el diagnóstico o tratamiento adecuado que necesita la persona. Entonces, vamos a ver que lo más recomendable sería integrarla de manera responsable dentro de nuestro sistema de salud, respetando las creencias culturales, pero siempre con orientación profesional. La pregunta 2, ¿qué prácticas de medicina tradicionales conocen? Poseemos la lectura de hoja de coca, que bueno, en este caso no solamente la coca se va a utilizar para masticar, sino algunos lo usan para diagnosticar enfermedades. El yatiri lanza las hojas sobre un aguayo y según la disposición interpreta el origen del mal que siente la persona, ya sea si es físico o espiritual. Ujú. Luego vamos a tener la limpia con huevos y sahumerios. Este se va a basar bueno, se pasa un huevo fresco por el cuerpo del paciente y luego se rompe en agua para leer las formas que toma. Luego se va a realizar una sahumada con incienso, ruda o albahaca para limpiar el mal del ojo o el susto, ¿no? Luego vamos a ver qué es callar, no, es alar o ala. En este se van a usar piedras volcánicas calientes para masajear los huesos y músculos, tratando reumas, torceduras o aire frío. Luego vamos a tener el La Oaxaca. presentación tienes que bajarla, por favor. No leemos todo. ¿En qué parte está, perdón, doctor? Hasta callar o cala se lee, pero después ya no. Ahora sí, ahora sí. Está bien, doctor. Es- em, Te Luego falta vamos a tener Huacta Huacta. o ofrenda a la Pachamama. Esta va a ser una práctica en la cual consiste en agradecer o pedir salud, donde se van a quemar hojas de coca, incienso, alcohol y dulces. La enfermedad se va a interpretar a veces como un desequilibrio con la naturaleza. Mm. Bueno, luego vamos a tener el parto vertical o parteria tradicional. Este se realiza con el uso de hierbas para inducir o aliviar los dolores del parto. Posiciones en cuclillos o sentadas sobre un banco ritual y también el huevo pasado por la barriga posparto para cerrar el cuerpo. Diagnóstico con la orina, bueno, se observa el color, la espuma, el olor de la orina en un cuenco de barro o incluso vertiéndose sobre hojas de coca para ver cómo reacciona. La pregunta se refería a las prácticas que ustedes conocen. Me impresiona que conozcan esas prácticas Eh, que no han era, o sea, no mencionado. todos conocíamos, pero yo conocí algunas y mi compañera otras, entonces, Claro, no, está bien, no estoy diciendo que está mal, sino que me dejan impresionado con ese conocimiento también. No siempre los jóvenes de su edad se interesan, o por lo menos a veces por prácticas familiares más que todo, ¿no? En la familia, los abuelos principalmente, cosas así. Yo recuerdo de mi infancia, por ejemplo, que había un señor cojito que le decían ahí, apenas caminaba cojeando, pero en mi barrio, en La Paz, todos lo convocaban en ciertas fiestas y él, por ejemplo, hacía unos rituales con cigarro, con coca y además nos saumeaba, o sea, hacía una coa también y después rompía hilos en cada uno de nosotros, ¿no? Delante de nosotros, mirándonos de frente, iba rompiendo unos hilitos. Y después todo eso también lo colocaba en el, en la misma coa, ¿no? Para dejar pasar todo eso. Pero después hemos visto el uso de los suyos, ¿no? Los fetos de animales que generalmente se dan a la Pachamama. Entonces, esas cosas sí he conocido de niño, por ejemplo, ¿no? Pero interesante lo que ustedes han presentado también. ya otro. Voy a continuar. Última pregunta, las terapias alternativas. A ver,
Bueno, ¿Cuánto conocen de eso? ¿qué son las denominadas terapias alternativas y cuáles pueden explicar? Acá pusimos que a diferencia de la medicina tradicional, las terapias suelen tener un enfoque más energético o proveniente de otras culturas. Y algunas Correcto. acá explicadas van a ser la acupuntura. Esto va a ser de origen chino y bueno, ha sido muy adoptada en lo que serían La Paz y Santa Cruz. Esta va a consistir en insertar agujas finas en puntos específicos del cuerpo para equilibrar el flujo de energía o chi. Esta suele ser útil para dolores crónicos, estrés o alergias. Bueno, otro que pusimos es la homeopatía. En este se usan sustancias muy diluidas que en dosis altas producirían los mismos síntomas que se quieren para curar o lo similar Cura lo similar. lo similar para la cura. Se utilizan glóbulos o gotas bajo la lengua y son comunes para el asma, la dermatitis o el insomnio. Luego pusimos las flores de Bach. Estas van a ser elaboradas con esencias de flores silvestres diluidas en brandy. Cada flor va a corresponder a un estado emocional específico y se van a tomar 4 gotas bajo la lengua. Esta suele ser muy usada para la ansiedad o dolor. Esta debe ser europea, ¿no? Porque utiliza el brandy. Sí. Pero Bueno, tenemos también en Latinoamérica no conocemos el brandy. En Europa sí. Adelante. bueno, voy a continuar doctor, con la reflexología podal. Esta consiste en masajes en la zona del pie que corresponden a órganos y sistemas del cuerpo. Esta, al presionar un punto reflejos, estimula la sanación de ese órgano. Se aplica a migrañas, digestión lenta o tensión. Y por último tenemos la de Reiki, que va a ser una terapia japonesa que canaliza la energía universal mediante la imposición de las de manos. El terapeuta no va a tocar al paciente, sino es que mueve las manos sobre los chakras, que son puntos de energía, y se busca equilibrar la energía vital. Es muy común para el estrés, el insomnio o un acompañamiento paliativo. Mm. Bien, chicos, gracias por la presentación. Me, me parece que han cumplido a cabalidad, así que pueden ya, creo que hasta esta noche tenemos para subir las tareas, ¿verdad? Y yo quisiera compartirles un poquito algo que les mostré también al otro grupo y que me parece importante que ustedes también lo conozcan. Ahí les estoy compartiendo. Fíjense, este es un trabajo de tesis de maestría en salud pública que ha presentado el doctor Vladimir Ticona Calderón bajo la tutoría mía. Ya, entonces esto más o menos data del año 2005, 2006, ya, más casi unos 20 años atrás, o menos, de 15 a 20 años atrás. Pero la idea fue que desde que se impuso el modelo SAPSI y el trabajo de interculturalidad, había mucho conflicto entre el Ministerio de Salud y la gente que trabajaba en el sistema público. O sea, nosotros hemos chocado mucho con la gente del ministerio porque realmente en el componente de residencia SAPSI y medicina intercultural han hecho cosas que no nos parecían a muchos de nosotros salubristas como correctas, ¿no? Por ejemplo, han llegado a expresar de que eh, al lado del consultorio del médico occidental, entre comillas, tenía que estar el médico tradicional, otro consultorio.
han llegado a expresar de que lo que no pueda resolver el médico occidental debería referirle al médico tradicional y viceversa, el tradicional también referirle al occidental. Y llegaron a acuñar un término que tampoco me gustó mucho en esa época, ¿no? Que era, tenemos que llegar a lograr en la integración con la medicina tradicional, cosa de que el médico occidental se ponga poncho y el médico tradicional se ponga guardapolvo. Entonces, había unas visiones así que en mi criterio eran demasiado verticales y extremistas, ¿ya? Y un discurso muy relacionado con la parte de las culturas andinas, la cosmovisión aymara, cosmovisión quechua, etc. Y parte de este trabajo estaba en eso, porque fíjense, este trabajo lo que estaba intentando evaluar era que cómo estaba el trabajo de dos consultorios médicos tradicionales, uno en Zacaca, Norte Potosí, y otro en Sacabamba, Cochabamba. Fíjense, desde el año 2004 se habían desarrollado experiencias para coordinar y aproximar al personal de salud con los practicantes de la medicina tradicional. Esto se llamaba articulación de la medicina tradicional. Y ya desde ese año se conocía, digamos, esa práctica, ¿no? Entonces, hemos querido con el trabajo identificar y hacer una sistematización y documentación y un análisis de los avances de estas experiencias en esos dos contextos, ¿no? Queríamos saber cuál era la demanda actual de atención médica tradicional en estos dos municipios y en función a esa demanda, cómo se organizaba la oferta de manejo de la medicina tradicional en estos servicios, ¿no? Entonces, eso era lo que queríamos ver, qué demanda había y cuáles eran las principales causas de atención, cómo eran la parte organizativa y funcional de la medicina tradicional y si habían algunos problemas operativos en la articulación de la oferta en los centros de salud, porque en estos dos centros estaban lado a lado el médico occidental y el médico tradicional. ¿Ya? Entonces se hizo ese estudio en estos centros, se visitaron, obviamente el tesista se ocupó de toda la documentación al respecto, se hicieron reuniones de talleres con los médicos tradicionales para mejorar el registro médico, se recolectó datos sobre la atención médico tradicional, tratando de hacer inclusive un protocolo de manejo de ciertas patologías que ellos atendían, ¿no? Entonces, hicimos esos intentos, ¿ya? Y vamos a presentarles alguno en este momento. Y fíjense en esta gráfica cómo eran las causas de consulta, ¿ya? Los problemas médicos tradicionales detectados, por ejemplo, en Sacaca, ahí tienen. Y fíjense que el más alto número, acá abajo, más de 30, dice japeca. La japeca es el susto, ¿ya? Luego está la maldición. Maldición es lo que llamamos en medicina convencional lo idiopático, ¿no? Cuando en medicina no sabemos el por qué ha aparecido una enfermedad, el cómo se ha instalado algo, decimos esto es de causa idiopática, ¿ya? A veces el doctor Calvo, nuestro ex docente de fisiología, fallecido esta gestión, nos decía, ¿no? ¿Qué significa idiopático? Que el médico es un idiota y no sabe por qué ha enfermado el paciente. Ese era su concepto de él. En la medicina tradicional, cuando el médico tradicional no sabe decir el origen de la enfermedad del paciente que está viendo, lo clasifica como maldición. Entonces, maldición es sinónimo de idiopático en medicina occidental. Para que se den cuenta, ¿no? Alguien te ha maldecido, alguien te ha hecho algún embrujo o maldición. Entonces, fíjense, hay cosas como nosotros tampoco llegamos a conocer el gimblo, por ejemplo, y otras cosas que son también hasta síntomas, ¿no? Por ejemplo, el dolor de cabeza, Umananay, ¿no? La suerte, para que le lean la suerte, Huizananay, dolor de estómago,
el reumatismo, fíjense la mancharisga, mullasga, ¿no? Entonces son términos ya quechuas que determinan ciertas patologías. Dolor de pies, fíjense, chaquinanay, ¿no? Entonces, inclusive el dolor de muelas, ¿no? De dientes, ¿no? Todos esos se habían detectado y registrado en los cuadernos de registro de los médicos tradicionales, ¿ya? Entonces, aquí está en otro año de este mismo centro y fíjense, sigue siendo la japeja y la maldición los causas de mayor número de consultas, ¿no? Y los otros, ahí están parto, dolor de cuerpo, gloria, sayanku, ¿eh? Entonces, liquichishak, liquichasca, por ejemplo, huizatalisga, son términos que los médicos tradicionales eh, anotaban en los registros, ¿no? Entonces, tienen ahí de los centros, fíjense aquí otra vez la suerte, lectura de suerte y después la japeca como las causas de mayor consulta, ¿no? Entonces, el lugar de manejo de los casos también lo indagamos y la mayor parte era la atención en las comunidades. O sea, ellos no acostumbraban a atender en un consultorio médico, por ejemplo, en servicio de salud, ¿no? Por eso el porcentaje de atenciones era muy bajo en servicio. En servicio de comunidad y en comunidades era lo mayor. Fíjense si sumamos 70 más 16, 86% se atiende más en comunidad, ¿no? Entonces, y eso no varía, fíjense aquí también, solo en servicio sigue siendo poco, ¿no? 23%, y dentro y fuera de las comunidades, dentro y fuera del servicio también, 77% ahí, ¿no? Entonces, la frecuencia de las atenciones, incluso hasta por mes, fíjense, la japeja y la maldición siempre han sido las primeras causas de consulta, ¿ya? Y aquí tenemos 11 o 10 causas identificadas, el dolor de muela, el último, y otros, ¿no? Que no tenían, digamos, importancia estadística. Fíjense cómo se consulta. Se consultaba más por el sector masculino, ¿ya? Que el femenino, o sea, son los varones los que consultan más, y son las edades de 15 a 59 años, o sea, jóvenes y adultos, los que consultan más y mayor cantidad, ¿sí? Entonces, de 15 a 59 es la población que más acude, y luego están los de la tercera edad, ¿no? Entonces, son formas de describir esta demanda de atención, ¿no? O sea, ahí tienen dos cuadros sobre lo que son las patologías más frecuentes, ¿no? Japeca, maldición, gimblo, dolor de cabeza, suerte. De aquí en otro centro, fíjense igual, ¿no? Suerte, japeca, mancharisga, aire, Pachamama, ¿no? Entonces, ahí están las características. Y ahora fíjense esta diapositiva. En medicina tradicional también hay subespecialidades. Pues fíjense cómo se denominan en ambos lugares, había coincidencias, ¿no? Aisiri, Aisiri Jampiri, el Jampiri propiamente dicho, el Yatiri es otro, Partero es otro, el Jacori es otro, el Pago es otro, el Kiru Japina es como el odontólogo de los médicos tradicionalistas, ¿no? Tradicionales, ¿no? Entonces fíjense esa cantidad de prácticas hemos detectado, ¿ya? Con 58 médicos tradicionales en Sacaca y 10 en Sacabamba que hemos logrado encontrar en el trabajo, ¿no? Aquí todo era similar excepto el Quirujapina y el Jampiri, ¿no? Y el Jacori acá. Pero era por la cantidad también de médicos tradicionales que logramos identificar, ¿no? ¿Cómo se organizan? Tienen sus consejos médicos tradicionales donde se cuenta con una directiva. Esa directiva ha hecho el registro de todos sus participantes. Los 58 médicos tradicionales están registrados en Norte Potosí. Tienen una certificación de la comunidad sobre su práctica médica tradicional
tienen la certificación y aval del centro de salud y del gobierno municipal. Se reúnen mensualmente todos estos integrantes en sus comunidades, ¿no? Cada 3 de cada mes se reúnen en el centro de salud para informar y planificar eventos. Se atiende en ambientes del centro de salud los días domingo de cada semana. Se contaba también con un laboratorio artesanal de elaboración de medicamentos, más que todos los medicamentos por hierbas naturales, ¿no? Y en cada comunidad se atiende de acuerdo al requerimiento privado, ¿no? Lo que no había es regulación de costo, así que ellos cobran lo que gustan cobrar, ya lo que quieren cobrar. Y había un registro de pacientes, tenía un cuaderno de registro donde se anotaba todos los pacientes atendidos y en el centro de salud también otro registro de acuerdo al turno que realizaban en la atención los domingos, ¿no? Hicimos un intento de protocolización, fíjense, sistematización de las formas de tratamiento de las enfermedades, ¿no? La japeca o adjata o agarrado, ¿no? O susto también. Entonces, ¿cómo conceptualizaban esto? Decían, esta es una enfermedad desencadenada por estar atrapada el ánimo o alma en el lugar en donde la energía es movida por la persona u otra provocando depresión e inclusive ellos conciben que esto puede llevar a la muerte. Sustos como pueden ser pisar el hormiguero, la manipulación de objetos antiguos que están embrujados, el manipular nidos de animales silvestres, el olvidarse de un niño en el campo mientras se trabaja, la caída de rayo, el viento fuerte, los remolinos, etcétera, pueden provocar japeca, ¿no? Entonces, causas, fíjense, según los datos de los propios médicos tradicionales, son caídas accidentales, sustos por los rayos, ¿ya? Peleas de los progenitores, es decir, el niño en un ambiente de violencia se asusta, afectación provocada por animales, por el viento, susto provocado por las quebradas, debido a las caídas también sobre el agua, ¿no? Cuando caes y casi te ahogas, también puedes quedarte con el japecado, como dicen ellos, ¿no? Niños y también adultos pueden presentar la enfermedad, tienen sobre todo sobresaltos al dormir, despiertan de lo que están durmiendo o malestar general, ¿no? Pero fíjense la cantidad de otros signos y síntomas que pueden acompañar la japeja, ¿no? La equimosis, el estar distraído o abstraído, el decaimiento, la somnolencia, cara amarillenta, la irritabilidad o el estado lloroso, el poco apetito, la astenia o debilidad, la dificultad para conciliar el sueño, la vasodilatación venosa de las manos, desvanecimientos y dolores musculares, ¿no? O sea, todo eso puede acompañar al paciente japejado. El diagnóstico se hace por percepción y deducción. La observación del médico tradicional tiene que particularizar e identificar el órgano afectado y de acuerdo a su capacidad de percepción, también él va a generar un tratamiento de curación efectiva y curativa, ¿no? Que se complementa después con signos y síntomas que los identifica por el simple interrogatorio. O a veces consultan, como ha dicho su compañero, en la lectura de la coca, ¿no? Para ver el origen, el lugar, etcétera. Ahí está su examen físico y el tratamiento es mediante un ritual. Para ellos es una enfermedad espiritual. El procedimiento para llamar y hacer retornar al espíritu del paciente hacia él, llamarle el ánima, mediante el uso del millo, la coa, etcétera, ¿no? Es un ritual. También puedes hacer un ritual de cambio, es decir, trasladar el problema, ¿ya? Se ofrece a las fuerzas misteriosas productos agrícolas y o animales a cambio de que liberen el espíritu del paciente. Por ejemplo, para eso puedes utilizar el suyo, ¿ya? Este procedimiento se hace de madrugada a medianoche. Algunos productos de intercambio pueden ser, ¿no? El feto de chancho, el suyo, conejo silvestre, lombriz,
maíz rojo, suyo de llama o de cabra, y en la tarde se agarra el agua grana que se coloca una cruz en el lugar donde ha ocurrido el susto. Y otro es el preparado del cutisara o yumpaca, ¿no? Se muele este producto con harina de maíz, se prepara una especie de harina semi-remojada, se debe intercambiar el espíritu del paciente con el espíritu que ha tomado el ánimo, ¿no? Entonces pones el cutisaraguán, cuticarospa, piricospa, jaiwana, todos esos términos son términos quechuas que los manejan para eso. Entonces, ¿cómo previenen ellos la enfermedad? Para que no vuelva a ser, agarran su ánimo y se pone una cruz en el pecho con hollín negro o carbón negro o en una olla solo por el día del tratamiento, ¿no? Y se coloca en el cuello colgado un artefacto que le llaman guaguaiguana, cutihuainito, que es lo que le va a proteger, digamos, de que no vuelva a salirse su alma. Y fíjense, hasta tienen criterios de referencia, ¿no? Cuando se ha consensuado que el caso debe ser solucionado, puede ser informado al centro de salud más próximo o referir de acuerdo a percepción y proyección que define la COCA del médico tradicional. Si el tratamiento es para el biomédico, debe referirse sin pérdida de tiempo al centro de salud más próximo. El costo que ellos declaraban esas veces era muy bajo, fíjense, 40 bolivianos, que incluían los insumos y el trabajo del médico tradicional. Ojo que ahí sí hay mucha variabilidad y hemos llegado a detectar también, posterior a este estudio, que los costos de los rituales eran pues no tan baratos, ¿no? Sobrepasaban hasta los 2.000 bolivianos inclusive. ¿Qué problemas se han detectado de articulación? Primero, la inadecuación de infraestructura, porque principalmente ellos brindan atención más que todo en comunidades, ¿no? No tanto así en un consultorio muy tradicional, muy con mesa, o sea, ellos necesitaban un equipamiento que tampoco se les propuso. Ahí está una lista de cosas que ellos necesitaban. Ambiente para baños de vapor que no han previsto en los centros de salud. La elaboración y preparación de medicamentos tradicionales tampoco tenían un laboratorio artesanal, ¿ya? Entonces, podían elaborar ellos algunos productos naturales para entregarlos también como tratamiento en los establecimientos de salud. Generalmente, el contacto en el servicio con el médico tradicional era como un primer contacto nada más, y el médico tradicional después tenía que ir al domicilio, y si era un susto o japega, tenían que ir al lugar donde se ha establecido eso, ¿ya? Entonces, donde considera el médico tradicional que ha ocurrido el susto y donde se ha salido su ajayu o su alma de la persona, ¿ya? Entonces, esos son elementos que nosotros hemos encontrado en este trabajo de tesis interesante porque fue la primera sistematización que se hizo de esta temática y en un trabajo de grado académico, ¿no? Para una maestría en salud pública, ¿no? Entonces, simplemente para que ustedes tengan esa información y vean que, o sea, esto demuestra que la práctica médica tradicional en Cochabamba, porque hemos hecho en un centro de salud en Sacabamba, existe, ¿no? Entonces ya hay zonas que tienen prácticas muy arraigadas de medicina tradicional, ¿no? Entonces hay una demanda real de usuarios, eso se ha visto. El promedio de atenciones va de 40 a 50 pacientes por mes. Hay un perfil epidemiológico de enfermedades tradicionales, ¿no? Que más o menos llegan a 44 patologías atendidas, catalogadas como enfermedades o a veces como síntomas nada más, ¿no? Entonces ahí están las principales causas de atención: la japega, la maldición, el gimblo, el mancharisga, aire, guaira, y también la lectura de la suerte, ¿no? Para lo que acude la gente. Tienen base explicativa espiritual y que precisan rituales para su manejo.
¿Quiénes consultan más? Los de 15 a 59 años. La consulta, la oferta de atención puede ser integrada en los centros de salud con buenos resultados. El centro de salud cumple un rol de primer contacto con el proveedor y luego recién va al domicilio, a la comunidad para el tratamiento y tiene varias áreas de especialidad, entre comillas, fíjense, ¿no? O sea, hay Siri, Hampiri, Partero, Kakori, Kiru, Hampina o curador de muelas, pagos o aprendices. Hay una mayor variedad, obviamente, en Norte Potosí. Entonces, esta articulación, aunque hay diferencias en cuanto al tiempo de experiencia, mostró avances, ¿no? En la identificación y registro de practicantes tradicionales, integración en el centro de salud, se desarrollaron experiencias en esos dos centros que eran posibles de sistematizar, ¿no? Entonces, nosotros también hemos podido sistematizar lo que les he mostrado sobre la japeca, ¿no? Es decir, conceptualizar, definir, identificar factores causales, qué población es afectada, qué signos o síntomas son más característicos, cómo se diagnostica, cómo se trata, cómo se hace prevención, recomendaciones y el costo aproximado. Entonces, fíjense cómo hemos logrado también nosotros dejar una evidencia de la atención médica tradicional. Esto solamente ha sido publicado como trabajo de tesis, no ha logrado ser transformado en artículo, porque ya como artículo podría servir mucho para tener una referencia indexada sobre la medicina tradicional en nuestro departamento. ¿Ya? Entonces, eso es algo que quería compartirles a ustedes porque es necesario que conozcan de esto, ¿no? O sea, la medicina tradicional existe. Lamentablemente no hemos tenido muchas experiencias positivas a nivel del CEDES, por ejemplo, el año 2004 al 2006 había la intención de, querían nombrar un director departamental de medicina tradicional. ¿Ya? Esa, esa intención existía y por lo tanto se conversó con todos los practicantes de medicina tradicional que se lograron identificar para que después de su registro oficial ellos también nombren o puedan nombrar un, un representante a nivel departamental que pueda ser su representante, ¿no? Entonces, esos son elementos que, yo digo que no hemos llegado a consolidar. Al final no se llegó a nombrar ningún representante departamental. Eso fue algo muy llamativo para mí porque había muchos practicantes y en la ciudad se juntaron además los naturistas, los que manejan cremas, o sea, distintos tipos de profesionales que en su momento no se pusieron nunca de acuerdo, o sea, nadie quería someterse a nadie, ¿ya? Y todos querían al final ser directores y al final no se llegó a nada al respecto, ¿no? Pero lo que se ha hecho en Bolivia es todavía registro de profesionales médicos tradicionales, como este ejemplo que han visto del trabajo de tesis, 58 médicos tradicionales en Norte Potosí, registrados, muy reconocidos con sus avales respectivos y todo ello. ¿Ya? Entonces, esas son las prácticas de medicina tradicional para que ustedes tengan conocimiento de ello. Ok, entonces, por favor, vamos a pedir que suban sus trabajos hasta esta noche. El día sábado ya vamos a explicarles la nueva práctica que se refiere a establecimientos de salud de primer nivel. Ya está subida en el aula virtual, en nuestro Classroom. Se los voy a subir más un ratito al WhatsApp más, pero para que en esta semana primero los docentes expliquen la práctica y después que tengan todavía ustedes también un tiempo para su elaboración. ¿Ya? La entrega de la segunda práctica creo que está prevista para el 18 de abril todavía. ¿Ya? Entonces, muchas gracias por su
participación. De esta forma podemos concluir nuestra actividad práctica de hoy. Tengan un buen fin de semana, chicos, o si tienen alguna consulta, estoy a su disposición. No hay preguntas, entonces nos vemos con el grupo del miércoles. Ya vamos a explicar la práctica 2 el miércoles y el sábado con ustedes. Y el siguiente sábado vamos a ver si adelantamos las clases o seguimos nada más con el cronograma que ya está previsto. ¿Listo? Entonces, nos vemos hasta la siguiente semana. Buen fin de semana, chicos.